¿Qué tal? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el poder estar una vez más compartiendo su programa Biblia, Fe y Reflexión. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este programa, agradecidos con la audiencia de Canal Peniel y a través de todas las personas que están en este momento por Facebook, en la plataforma en vivo. Y queremos compartir en esta preciosa noche algunas declaraciones de Cristo con respecto a la ley. Y para ello queremos en primera instancia definir qué es una ley y para qué nos sirve. Las leyes son un conjunto de órdenes o mandatos. Estos mandatos no se discuten, se obedecen. Indican la conducta que deben asumir los integrantes de una comunidad. No se piense que cuando los hebreos tenían por norma castigar ojo por ojo, esto era una exageración. Lamentablemente, ninguna ley puede cambiar la mente humana y menos con la amenaza de un castigo. Cristo mostró una forma de vida, no solo con lo declarado en su mensaje, sino que él mismo, en la forma que actuó, demostró que es posible vivir en armonía con Dios y con los demás. Para los judíos en tiempos de Cristo, una cosa estaba clara: la ley del Antiguo Testamento era la fuente de toda autoridad en cuestiones de ética, de legalidad, de comportamiento y de carácter. Ahora surge la pregunta. Entonces, ya definimos qué es ley. Entonces, ¿para qué sirve? Y John Stott aquí nos da un buen comentario para qué sirve la ley. Dice John Stott: no podemos venir a Cristo para ser justificados sin venir primero a Moisés para ser condenados. Pero una vez que hemos venido a Moisés y reconocido nuestro pecado, culpa y condenación, no debemos quedarnos ahí. Debemos permitir que Moisés nos dirija a Cristo. En pocas palabras, por medio de la ley de Moisés, por medio de lo que fue revelado a este gran hombre de Dios, nosotros podemos tener conocimiento del pecado, podemos tener conocimiento de que somos pecadores y por ende necesitamos de Cristo. Entonces la ley nos encamina a Cristo y en Cristo encontramos libertad. En Cristo encontramos una forma de vida por medio de los méritos de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Jesús les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos mirar en primera instancia que Jesús declara el propósito de su venida en relación con la ley. Con los términos la ley y los profetas, Jesús se refiere a los 5 libros de Moisés, los libros proféticos de la Biblia hebrea, desde Isaías hasta Malaquías y en fin, todo el Antiguo Testamento. Jesús no la abrogó, sino que la cumplió en nuestro lugar para impartirnos a través de la fe en Él la justicia que la ley exige de nosotros. Es así como la ley, al condenarnos porque la quebrantamos, nos conduce a Cristo a fin de que en Él quedemos libres de condenación.
Jesús vino para hacer posible el cumplimiento de lo que la ley exige. Y notamos ese pasaje. En ese pasaje podemos ver evidentemente una tremenda declaración. El verbo abrogar de ese versículo 16 significa destruir, hacer pedazos, deshacer, anular. Y por eso Romanos capítulo 10, versículo 4 nos enseña, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y cuando nos trasladamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera lo traduce. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña estos pasajes? Bueno, nos está enseñando que Jesús declara el propósito de su venida. Jesús declara por qué vino en relación a la ley. Yo no he venido, dice el Señor, a abrogar a la ley y los profetas, sino para que la misma ley sea cumplida. Y por eso es que por medio de Jesucristo somos declarados sin culpa. Somos declarados libres, porque por medio de Él se hizo efectiva nuestra justificación. Y la justificación es por medio de la fe y no por medio de las obras. Cuando estábamos bajo la ley, cuando estuvimos en un estado de condenación, nuestro pecado nos condenaba, nuestro pecado nos apartaba del Señor. Por cuanto, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa justicia nadie la había podido cumplir. Nadie se puede justificar por sus acciones. Nadie puede alcanzar la justificación por méritos propios. La justicia fue dada por medio del Señor Jesucristo. Y se preguntará alguno, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué el Señor no nos dio vida eterna a todos sin la necesidad de su muerte? Básicamente, si el Señor envía a todos a la vida eterna sin su muerte, su justicia hubiese quedado abochornada. Pero la justicia que demanda el Señor es una justicia de santidad. El hombre había ofendido a Dios producto de su desobediencia, producto de su pecado, y por tal razón la justicia que había sido ofendida, esa justicia necesitaba ser reivindicada. Y por eso la Biblia nos enseña que solamente el hombre puede morir y solamente Dios puede salvar. Solamente Cristo, el justo, cumpliendo la ley a cabalidad, pudo hacer que nosotros alcanzáramos la vida eterna, alcanzáramos la salvación. Nosotros no lo podíamos lograr. Nuestra condición pecaminosa, nuestro estado de maldición nos impedía acercarnos al Señor. Sin embargo, por medio de la fe en Jesús, podemos alcanzar la justificación y hemos sido reconciliados y por ende tenemos paz para con Dios. Aparte de eso, Jesús declara que la ley tendrá su cumplimiento. Eso lo dice el versículo 18. Eso lo dice particularmente. Pero más, relacionando a ese versículo 18, pero más fácil es que pasen, dijo Jesús, el cielo y la tierra, que se frustre
una tilde de la ley. Interesante, hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que todo se haya cumplido. Aquí Cristo enfatizó tanto la inspiración como la permanente autoridad de las Escrituras. Él estaba afirmando la absoluta infalibilidad y completa autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Esto nos sugiere que el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o anulación del Antiguo Testamento, sino como cumplimiento y explicación de este. Por ejemplo, todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica fueron cumplidos en Cristo y ya no hay necesidad de que sean cumplidos por los cristianos. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 15 nos enseña esta contundente declaración. Dice el texto, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, nos enseña básicamente que hemos sido libertados de la esclavitud de la ley. Además nos enseña que por medio de la muerte de Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este mismo enfoque Pablo lo trae desde el versículo 1 de ese capítulo 6, cuando dice que pues pecaremos porque no estamos, pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera. Y aquí nuevamente nos vuelve a recalcar en este pasaje que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el hecho de que estamos bajo la ley no debe ser una licencia, un permiso para que vivamos una vida de completa pecaminosidad. Nosotros hemos sido apartados por el Señor y por ende debemos servirle. Por eso el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y hablando también en términos de ley ceremonial, el Señor cumplió por medio de su muerte todos esos aspectos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En pocas palabras, el Señor nos da libertad de la ley, nos da libertad de esa ley que nos condenaba por nuestro estado de pecaminosidad. Y luego dice el pasaje que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota se refiere tanto a la iota griega como a la hebrea yod, las letras más pequeñas en su respectivo alfabeto. Y si miramos el alefato hebreo, podemos ubicarnos aquí
y vemos que aún esta letra pequeña, la yod, esta yod es pequeña, pero no es insignificante. Es importante dentro de la ley, dentro de la ley de Dios, la yod. Es una ley pequeña como una coma. Sin embargo, Jesús dice que ni una jota pasará de la ley. Y por eso lo vemos en el nombre ahí, Elohim, aunque pequeña, pero es importante dentro de este nombre. Y si nos trasladamos al alfabeto griego, la iota, que también es pequeña, sin embargo, dice Jesús, ni una de ellas pasará, todo será cumplido. Y aquí aparece la iota, tal como la podemos ver, es una letra bastante pequeña, sin embargo, de tremenda importancia ante los ojos de nuestro Dios, porque el Señor ha revelado todo eso. Gálatas capítulo 3, versículo 10, siguiendo esa misma línea de pensamiento, que Jesús declara que la ley tendrá su cumplimiento, tal como lo enseña el versículo 18, porque como él dijo que él no vino a abolir, no vino a destruir, no vino a hacer pedazos, no vino a deshacer, no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y luego el versículo 11 y 12 enfatizan que la persona es justificada por la fe y no por la ley. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La deuda que nos correspondía, el precio que teníamos que pagar, Cristo lo pagó. Y por eso cuando en la cruz del Calvario Él expresa, consumado es, deuda saldada, el Señor está diciendo, el pago que les corresponde a ustedes, yo lo he pagado. Y todo el Señor lo ha hecho en amor. Todo lo ha hecho por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Él fue al Gólgota, Él tomó nuestro lugar, Él reivindicó en nuestro error, nuestra pecaminosidad. Él cargó en la cruz del Calvario nuestro pecado y nos dio libertad. Por eso dice Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de todo esto, libres del pecado, libres de la ley, libres de todo para servir al Señor bajo el régimen del Espíritu, tal como lo dice Romanos capítulo 7. Ahora estamos bajo la gracia y en este nuevo poder que es dado por el Espíritu Santo, debemos servir a nuestro Dios de la manera que Él nos pide por medio de su palabra. Pero además de eso, Jesús declara que la ley es importante. Y eso lo dice precisamente en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante declaración. La consecuencia de practicar o enseñar desobediencia de cualquier parte de la palabra de Dios es ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Esa es la consecuencia, ser llamado pequeño en el reino de los cielos al predicar acerca de la desobediencia que debemos tener o que una persona puede tener
con la ley. Dice el texto que será llamado pequeño en el reino de los cielos. La determinación de rango en el reino de los cielos es la prerrogativa de Dios en su totalidad. Y Jesús declara que Él tendrá en el menor grado de estima a aquellos que tienen su palabra en el menor grado de estima. No hay impunidad para creyentes que desobedecen, desacreditan o menosprecian la ley de Dios. De manera que es como si el Señor dijese, sobre la base de lo que os acabo de decir, cualquiera que se le ocurra repudiar, anular, abolir uno de estos mandamientos muy pequeños, esto quiere decir cualquiera que transgreda o quebrante los mandamientos y así enseña a otros, tendrá que sufrir consecuencias de ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Interesante declaración. Algunos en el grupo eran expertos en decir a los demás lo que debían hacer, pero pasaban por alto lo más importante de las leyes de Dios. Jesús clarificó que obedecer la ley de Dios era más importante que explicarla. Es mucho más fácil estudiar la ley de Dios y decir a otros que la obedezcan que ponerla en práctica. Y por eso el texto dice, de manera, por tanto, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Importante declaración. Y en cuarto lugar, Jesús declara que nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos que supuestamente eran guiados por la ley. Eso es lo que dice el texto, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración, mis amados hermanos, amigos, es una declaración de Cristo. Es aplicable para todos los creyentes. Una persona que dice ser cristiana, según lo que Cristo está diciendo o enfatizando en ese texto, su justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Su vida debe ser diferente. Y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el reino de Dios, el reino que Jesús proclama, el reino al cual nosotros pertenecemos, demanda una justicia diferente a la de los escribas y fariseos. Por eso es necesario que podamos tener un cambio de vida, podamos manifestar una justicia que refleje los valores éticos del reino de Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en este nuevo reino debemos comportarnos como hijos del reino. El rey ya vino y nos demanda una vida diferente. Nos demanda transformación. Nos demanda un cambio de conducta. Nos demanda frutos dignos de arrepentimiento. No podemos pretender heredar el reino de Dios solo con hacer una oración de fe. Algunos piensan o creen que cuando le dicen al Señor, Padre, te recibo como mi Salvador, entra a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que soy un pecador con rumbo al infierno, quiero la vida eterna. Algunos creen que ya tienen vida eterna. Pero si notamos este pasaje,
Nuestra fe debe ser evidenciada por lo que hacemos. Las obras deben ser el resultado de que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, o deben ser el resultado de la transformación que el Señor ha producido en nuestra vida. Y si no naciéramos, o si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús categóricamente. Y por eso es que los fariseos manifestaban algo externo, pero en Cristo se manifiesta algo interno. Esa gracia salvadora que produce fruto, esa gracia salvadora que muestra un cambio de vida, mientras que en los fariseos hay una apariencia externa, pero en Cristo hay justicia del corazón. En fariseos hay una justicia fabricada, pero en el Señor hay una justicia genuina por medio del Espíritu Santo. En los fariseos hay una justicia para agradar a los hombres, pero en Jesús hay una justicia para agradar a Dios. Y la justicia de los fariseos resultaba en soberbia, mientras que la justicia en Cristo resulta en humildad. Y por eso es que si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y por eso la conducta que demanda el Sermón del Monte es una conducta diferente. Es una conducta donde muestra lo que Dios realmente ha hecho. De manera, amados hermanos, que la ley Cristo la ha cumplido, para que nosotros por medio de la fe en Jesucristo nos podamos acercar a Dios. Nuestro pecado había ofendido la santidad de Dios, pero Cristo, por medio de su muerte, hizo posible la reconciliación del hombre con Dios. Antes de la caída, nuestra voluntad estaba inclinada, o la voluntad del hombre estaba inclinada hacia Dios. Cuando se produce el pecado, la voluntad del hombre es inclinada hacia el pecado. Pero ahora en Cristo nuevamente podemos volver a inclinar nuestra mirada hacia Dios, inclinar nuestra voluntad hacia Dios y someternos a la voluntad eterna y soberana de Dios. En Cristo tenemos oportunidad. En Cristo podemos manifestar que somos diferentes. Y por eso, amado amigo que me escucha usted, quiero decirle que el amor de Dios es grande y es perdonador. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro pecado nos condenaba, pero Cristo se ofreció voluntariamente pagar el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Así que mi amado amigo, yo le invito, yo le reto a que pueda dejar que la gracia de Dios alumbre su corazón, que pueda dejar que el Señor cambie su vida, que pueda dejar que el Señor haga un impacto trascendental en lo que usted es. Agradecemos a todos que han estado conectados en esta hora de la noche, a los hermanos, a la audiencia de Canal Peniel. Muchas gracias. Este ha sido su programa Biblia, Fe y Reflexión. Todo lo que comienza, todo llega a su final. Y en este momento hemos llegado al final de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Será en una próxima ocasión que estaremos compartiendo con ustedes su palabra, si Dios así lo permite. Dios le bendiga.